Wolfman es una película de 2025 escrita y dirigida por Leigh Whannell. Él es el co-creador de El juego del miedo y de Insidious, pero hace varios años se dedica a la dirección de películas. Entre otras, ha dirigido Upgrade y El hombre invisible. Wolfman nos cuenta la historia de Blake, un hombre que luego de recibir la información de que su padre, quien lleva varios años desaparecido, ha sido declarado legalmente muerto, decide ir con su familia a la casa de su padre para intentar reconciliarse, no solo con su pasado, sino con su esposa, con la cual parecen no pasar por un buen momento. La casa se encuentra en una zona rural alejada y antes de llegar a ella, Blake será atacado por una misteriosa criatura desencadenando una transformación lenta y espantosa en un hombre lobo. Wolfman utiliza sus primeros minutos para presentarnos a los personajes, pero no es muy fácil generar un vínculo con ellos. Es una pareja que no parece tener mucho en común, de hecho se hace difícil entender por qué decidirían ir juntos al medio de la nada. La pareja tiene una niña de 10 años llamada Ginger. En los primeros minutos nos la presentan para que sintamos algo de empatía por ella y veamos la relación que tiene con su padre. Pero a medida que la historia va avanzando, pareciera que la niña no es más que un dispositivo para generar algo de tensión en el espectador. Aunque finalmente nunca la sentimos porque nunca se siente que el personaje vaya a salir lastimado. En el camino hacia la casa de su padre, la familia se encuentra con un cazador cuya única función pareciera ser aumentar el conteo de los cadáveres, porque nada de lo que dice aporta demasiado a la trama. Wolfman es una película que quiere abarcar muchas cosas, pero posiblemente sin contar con el tiempo ni la coherencia para hacerlo. Explora temas como el trauma intergeneracional, la protección paterna y la lucha por mantener la humanidad frente a los instintos primarios. Desafortunadamente, Wolfman nunca aprovecha plenamente estas ideas, convirtiéndose en una película un poco tediosa y no demasiado inspirada. Si bien la primera media hora no recuerda nada al estilo de dirección de Leigh Whannell, notaremos su presencia más adelante durante la secuencia del accidente automovilístico y el uso de la visión del lobo para representar el deterioro mental del protagonista. Gran parte de la acción tiene lugar en una casa de campo mal iluminada, un escenario que se vuelve monótono a medida que la película avanza. Los ataques del hombre lobo carecen de tensión y el enfrentamiento final se siente anticlimático, sin ofrecer la tensión que uno esperaría en este tipo de películas. Whannell no toma demasiados riesgos con la transformación, no intenta competir con los grandes maquilladores. En vez de hacer una metamorfosis rápida y explícita, decide ir por una transformación lenta y que en su mayoría se ve fuera de cámara, algo que posiblemente a los fanáticos de los hombres lobo no les guste demasiado. La película, como les comentaba, carece de cualquier tipo de tensión y tiene un giro argumental que seguramente la mayoría de ustedes ya lo veían venir desde los primeros minutos. La película parece tratar el tema de la sobreprotección de los padres y dónde deben poner los límites de esta. También sobre cómo los pecados del padre pueden volverse los pecados del hijo. Pero luego, al convertir al padre en hombre lobo y básicamente sacarlo de la historia, es difícil saber cuál es realmente el mensaje del film. Hay una frase que dice Blake que podría resultar importante. A veces cuando eres papá, te asusta tanto que tus hijos resulten heridos que tú eres quien los lastima. Pero cuando llegamos a la escena final, todo esto quedaría un poco detrás. La niña tiene una gran conexión con su padre y carece de esta con su madre. Esto se plantea al comienzo del film varias veces, pero luego se pierde cuando llegamos cerca del final. En El hombre invisible, Whannell tocaba el tema de las relaciones tóxicas, el abuso del poder y las víctimas del maltrato masculino. Era una película bastante clara en su mensaje y en la presentación de sus personajes. Aquí no sucede lo mismo. El mensaje repetitivo del padre sobreprotector se perderá a medida que lleguemos cerca del final. Y si la idea es hablar sobre cómo una enfermedad afecta a toda una familia, el final no es demasiado prometedor. Wolfman tiene actuaciones correctas por parte de Christopher Abbott, Julia Garner y Matilda Firth, como la familia que debe enfrentar la transformación de uno de sus miembros, pero no hay mucho que puedan agregar a un guión que no les da mucho para desenvolverse. El maquillaje podría ser cuestionable para aquellos que esperan una transformación como a la que estamos acostumbrados, pero no por eso podríamos
acusarla de poco realista. Se puede valorar que está hecho de manera práctica. Como curiosidades, les comento que originalmente el papel principal lo iba a interpretar Ryan Gosling, pero debido a conflictos con su agenda debió abandonar el proyecto. Aún así, su nombre quedó en los créditos como productor del film. Cuando Whannell tomó las riendas del film, decidió escribir el guión junto con su esposa, Corbett Tuck. La inspiración de la historia surgió al ver que la mujer de una pareja amiga con 2 hijos y que llevaban varios años casados fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que de a poco va disminuyendo las capacidades de movimiento y de hablar de la persona que le sufre. La película se acercaría a lo que pasa a una familia cuando se enfrenta a la situación de tener un ser querido que va perdiendo el control de su cuerpo. Aunque la acción transcurre en Oregon, la película se filmó enteramente en Nueva Zelanda a principios de 2024. Algunos comentan que el nombre de la compañía que aparece en el camión de mudanzas que conduce la familia hace referencia a Jack Pierce, el artista de efectos de maquillaje que diseñó el hombre lobo de la película de 1941, ya que es el mismo año en el que se creó la compañía ficticia de mudanzas. Leigh Whannell no quería utilizar efectos digitales para el hombre lobo, por lo cual el maquillaje está compuesto mayormente por prótesis. Christopher Abbott debió pasar entre 2 y 7 horas para terminar de maquillarse, dependiendo del estado de la transformación. La película tuvo un presupuesto aproximado de $25 millones y se estrenó el 17 de enero de 2025. En su fin de semana de estreno, lideró la taquilla mundial con una recaudación de $16.8 millones, de los cuales 12 millones fueron solo en Estados Unidos. Goodman está clasificada R por algunas escenas violentas, no contiene escenas de sexo ni desnudos. Mi puntaje es un 2,5 de 5. Para hacer una película sobre los hombres lobos, Goodman carece de esos elementos clásicos que nos gusta ver en el género, y si bien algunos podrían estar agradecidos de no ver balas de plata, transformaciones a luz de la luna y ataques sangrientos, el resto nos vamos a quedar un poco con las ganas de ver esos elementos en una película en pantalla grande. Mi nombre es Andrés, esto es Punto Terror y espero encontrarlos en el próximo video.